vamos a charlar con él acerca de este tema. ¿Cuántos estamos sufriendo? ¿Se puede curar? ¿Se vive con ella? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto hablar con usted. Gracias por ser parte del Interactivo. Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, doctor, para arrancar así crudamente, pregunta de cajón, como para decir qué es y qué no es la alergia, porque por ahí puede haber confusiones, ¿no? Sí, la alergia es una reacción anormal, exagerada, a sustancias que habitualmente no provocan daño en otras personas o pacientes y tiene un alto contenido hereditario. Son familias de alérgicos que se van transmitiendo genéticamente esa condición. Se transmite, o sea que supongamos mamá o un abuelo tenía alergia a cierta sustancia o a cierto elemento, lo puedo heredar. En realidad lo que se transmite es lo que se llama predisposición, es decir, puede que sea distinto. Uno puede tener una alergia respiratoria y el otro heredar una alergia, pero en piel o manifestarse en los ojos y otro en el intestino. O sea, lo que se transmite es la posibilidad o predisposición a tener una alergia. Después, ¿qué enfermedad puede ser igual o distinta? Bien, bien. Doctor, última pregunta, ahí viene mi compañero. Sabemos que uno puede estar alérgico a nivel respiratorio, ¿no? La nariz tomada y también la piel. Solamente la epidermis y el interior de la boca, el interior de la nariz, las mucosas son las que son afectadas por las alergias. Sí, bueno, en realidad, como decías vos, es donde se manifiesta en esas mucosas. Puede ser a nivel de los ojos, de la nariz, en ocasiones tiene molestias faringias. Después, a nivel de piel, en general es en la parte superficial de la piel, en distintas maneras. Puede haber ronchas, puede haber brotes, puede haber descamación, generalmente con picazón. En el intestino a veces también puede afectarse la mucosa intestinal. Así que sí, es bastante cierto lo que estás manifestando. Doctor Bacigalupi, ¿cómo le va? Buenos días. Decíamos con Alejandro en la previa, hablábamos de alergias en general, a nivel global, entre el 30 y el 40% de las poblaciones a nivel mundial sufren o padecen algún tipo de alergia. De hecho, se espera que este porcentaje aumente a un 50%. Yo le quiero preguntar, ¿por qué cree que estamos viviendo un tema tan significativo, ¿no? Con esto de la prevalencia de alergias en todo el mundo? ¿Qué factores cree que influyen en esto? ¿Tiene que ver, por ejemplo, el cambio climático? Buen día primero. Son muchos factores. Básicamente, sí, lo que decís es correcto en parte. Es decir, la alergia es esto que decíamos, esta condición heredada. Por lo tanto, los pacientes van a tener hijos que probablemente sean alérgicos y así sucesivamente. Y tiene que ver con justamente la interacción entre el sistema inmunológico con esta predisposición y el medio ambiente. Y el medio ambiente es amplio, es decir, no solo lo que respiramos, también lo que comemos, lo que nos toca, lo que nos pica, lo que nos apoyamos, la ropa, los interiores de los hogares, es decir, los cambios en la flora intestinal. Hay muchísimos factores que hacen que las alergias estén aumentando. Como te decía, si repasamos cada uno de ellos, son muy amplios, pero es por eso que antes 1 de cada 5 pacientes podía tener una alergia y ahora cada día nos aumentamos esa proporción. Doctor, vienen días de floración, agosto y septiembre para mucha gente son meses realmente cruciales. Algunos son hasta estados simpáticos, anecdóticos y en otros casos muy graves que hay que tratar. ¿Cómo nos preparamos para esto? Aquellas personas que sepan que son alérgicas ya más o menos lo tienen en claro, pero ¿cómo nos preparamos para estos meses, estos días que se están por acercar? Bien, eso tiene que ver un poco con la pregunta anterior. En este caso sí, te digo que el cambio climático ha hecho que la polinización, es decir, estas alergias estacionales por pólenes, los pólenes son las sustancias reproductoras de las plantas, sí empiecen antes y sí terminen después. Por ejemplo, las gramíneas, que antes duraban 2 meses, octubre y noviembre en el hemisferio sur de clima templados, hoy arrancan unas semanas antes y terminan unas semanas después. Así que enganchando con la pregunta anterior, sí hay cambios climáticos que, por ejemplo,
se ven en esta época estacional. Y dependerá, no todos son alérgicos a estas 3 estaciones, es decir, fundamentalmente son primavera, verano y otoño. Algunos tienen al principio, fines de agosto y septiembre, alergia a los árboles, otros más adelante, como te decía, octubre, noviembre y diciembre a los pastos o gramíneas, y ya más vale febrero, marzo y parte de abril están las malezas o plantas. La preparación, en general, no hay mucho para hacer, porque más allá de mantener las ventanas cerradas, especialmente en la madrugada, lo mismo en los automóviles y transporte automotor, mantener los vidrios altos, cambiar los filtros de los automotores, la verdad que son microscópicas estos pólenes, entonces es muy sencillo para ellos atravesar la mayoría de las barreras que le pongamos. Y ahí lo que decías, dependerá la calidad de vida. Hay pacientes que son muy, muy poco molestos y no deben ni concurrir al médico, pero otros realmente les afecta la calidad de vida y hay algo que se llama fiebre del heno, es decir, los pacientes parecen afiebrados, resfriados, molestos, hasta pueden llegar a tener algunos dolores musculares. Eso es el extremo, digamos, de la posibilidad, donde ahí con ojos llorosos, no paran de estornudar, no alcanzan las carilinas. Esos pacientes sí deben concurrir al médico en particular, o en general, perdón, y al especialista de alergia en particular. Doctor Bacigalupi, llega un mensajito con una consulta que hace una internauta, Rosa Díaz, dice: hola, una consulta, yo tengo picazón en la nariz, me pican partes del cuerpo como brazos y piernas, pero estos síntomas me aparecen cuando hace mucho frío. ¿Es alergia a eso?, pregunta Rosa Díaz. Bueno, sí, probablemente lo sea. Hay una manifestación tanto respiratoria como cutánea, es decir, el frío en sí empeora los síntomas de rinitis, incluso de asma, es decir, hace que esa vía especial se llama hiperreactiva, es decir, la vía es muy irritable y se tiende a molestar en forma de estornudos, picazón, broncoespasmos, silbidos. Y en cuanto a la piel, hay una manifestación que es picor en la piel y puede llegar a haber ronchas, y eso se llama urticaria a frigore o por frío. Es decir, se puede manifestar por el frío ambiente o cuando uno se tira a una pileta con el agua recién cambiada o a un mar frío y el paciente tiene una picación en todo el cuerpo, gran parte del cuerpo, en la piel, y sale con manchas o ronchas en general rojas. Doctor, última pregunta por lo menos de mi parte. Así como usted estaba hablando de y pregunto desde la total ignorancia, hablaba de la fiebre, por ejemplo. La fiebre es una manifestación que en términos comunes avisa de algo. El dolor avisa también, es como una alerta. ¿La alergia es también una especie de alerta por algo? ¿Es un aviso de algo? ¿Es una especie de autoprotección? ¿Funciona así, doctor? Bien, bueno, como te decía la anterior, se le dice fiebre porque el paciente se siente afiebrado, pero no es, claro. Cuando se toma la temperatura, el alérgico rarísimamente va a tener temperatura. De hecho, cuando alguien tiene fiebre, me refiero a cerca de 38 grados o más, probablemente no sea alérgico, sea una manifestación de alguna otra enfermedad infecciosa o inmunológica. Por otro lado, sí, hay avisos, es decir, hay pacientes que empiezan con alguna picazón, empiezan con alguna tosecita, empiezan con alguna moqueo y después sigue como una especie de efecto avalancha y se empeora si no toma la medicación indicada, muy probablemente por el especialista, para que corte rápido lo que se va a venir. Así que puede haber eso que vos le llamaste aviso. Ajá. Bien. Y por otro lado, por otro lado, por tu pregunta, tenés razón, porque la alergia es una, te había dicho, una respuesta exagerada. Es como una defensa exagerada. De hecho, es un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, la que es de alguna manera la directora de orquesta de gran parte de estas alergias. Y en realidad es un anticuerpo, es decir, algo que me tendría que hacer bien y defenderme, exageradamente reacciona, no entiende que esas sustancias no son nocivas y las trata de rechazar en forma de síntomas y signos. Perfecto. Bien, perfecto. Es increíble, doctor, lo que sabe y todos los datos sobre un tema que tiene tantas reacciones, que puede manifestarse de maneras tan diversas y que es como complejo de abordar, ¿no? Lo que está dentro, las reacciones del medio ambiente. Yo le quiero preguntar para finalizar, si podemos repasar una vez más. Se viene la primavera, esta etapa de floración.
¿A qué síntomas alérgicos tenemos que estar atentos que pueden ser los frecuentes, que nos pueden molestar si es que todavía no hemos tomado conciencia de ellos o conocemos a alguien que no ha tomado conciencia de ellos y nosotros entonces podemos identificarlo y ayudar a esa persona? Seguro. El más común por lejos es la rinitis alérgica, que justamente para diferenciarla de un resfrío común, cuando en invierno hay mucha gente que tiene resfríos, generalmente es por virus, pero en la primavera son pocas las personas que lo tienen. Entonces, cuando uno tiene mucho moqueo, estornudo, nariz tapada, picazón, y las demás personas no lo tienen, realmente es muy, muy probable que eso sea alérgico. También puede afectar en los ojos en forma de lagrimeo, picazón, enrojecimiento, y es muy típico de los pólenes que impacten los ojos. Y también que el asma se agrave en esta época y generalmente ocurre también de madrugada, que es cuando las plantas y estos árboles y los pastos largan el polen, lo hacen de madrugada, es un muy mal momento. Después el paciente en el día se mejora y a la tardecita, cuando el polen que se fue arriba en la atmósfera vuelve a bajar porque se enfrió un poco la atmósfera, ahí vuelven a tener otro pico a la tardecita. Entonces, esas tres son las manifestaciones más frecuentes: nariz, bronquios y ojos. A tener mucho cuidado entonces. Doctor, ha sido extremadamente amable y didáctico también. Ha sido un lenguaje que hemos podido entender, un tema tan complicado. Gracias, señor, por sus explicaciones, le dicen desde acá de Mendoza. Doctor Jorge Federico Bacigalupi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre dispuesto para colaborar para que la gente sepa bien de qué estamos hablando. Gracias. Exactamente. Un abrazo grande, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Especialista en alergias. Ahí estábamos con el doctor Jorge Bacigalupi. ¿Quién no es alérgico a algo hoy por hoy? Y te lo decimos en primera persona. Hay que atravesar agosto y septiembre. Y después vemos cuáles son las otras que van a venir. Hasta las 14, El Interactivo. Bueno,